Bueno gente, como vieron en el título del video, me suspendieron la maldita cuenta de Instagram. El motivo lo desconozco en absoluto. Esto nunca me pasó, si bien mi contenido tiene un frame por video de un coco, un cogollito, un kogollinsky, un arreglo floral, una libustrina. Nunca fue motivo como para suspender mi cuenta porque suele ser casi una excusa para mostrar todo un montón de cosas que es lifestyle básicamente. Esto pasó ayer a la noche, así que nada, vamos para el sillón. Hoy es 2 de junio, la cuenta me la suspendieron anoche. Instagram te avisa de la siguiente forma, te dicen tu cuenta ha sido suspendida. Te pone un botón azul como no estoy de acuerdo, podés apelar, pero no hay mucho más. No es que podés explicar por qué crees que no es que te dan el motivo, no, nada. Simplemente estás vetado, mi rey. Estoy medianamente colapsado, pero siempre sano, porque básicamente dediqué mucho tiempo, muchas horas de trabajo a esa cuenta para entender al maldito algoritmo, entender a mi comunidad, qué quería mi gente, qué quiero yo, cómo combinar ambas ideas y gustos para traerles videos copados a Instagram. El propósito de este video básicamente es que no se sientan solos ni solas si les pasó esto alguna vez, y si no les pasó ni les va a pasar y entraron de morbosos, bienvenidos y bienvenidas también. Vean a este pobre infeliz. Bueno, perrito, ¿cómo te sucedió? ¿Cómo fue que pasaste a estar vetado de Instagram? Ayer era domingo y subí una colaboración con Guido de La Parra de Dios. El primer video en colaboración con otro canal de mi cuenta. Subimos el video, estaba yendo súper bien, estábamos contentos también porque fue como muy orgánico la producción de ese video. Finalmente el resultado para mí estaba buenísimo, que la gente se lo estaba gozando. Y de repente, cuando abro Instagram, lo peor de lo peor sucedió. Me apareció este cartel que nada, básicamente me informaba que mi cuenta quedaba suspendida. A ver, la razón es que infringís las normas. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Porque seguramente si voy a la letra chica de las normas, todos los videos de todas las personas las infringen. Yo hago lifestyle, incluye mi vida particularmente. En mi vida hay bate y yo bateo, Sebastián. Cuestión que mando audio al J, amigo, colega, manager, el manejador. Le digo al J rápido, amigo, cuenta suspendida. Seba, un amigo mío, le digo, amigo, estoy suspendido. Me empieza a pasar contactos de Meta. Fui a dormir, me levanto, me había contestado el J. J me dice, bueno, el contacto este de Meta, escribile vos. Yo voy a hablar con este chabón, que es alguien que suele desbloquear las cuentas. De Meta me responden que justo es la parte comunicativa de Meta. Pero nada, sin mucho más que hablar, este es el día 1 suspendido y espero que esto evolucione bien. Así que me voy a dormir hasta despertar y ver qué pasó. Nos vemos mañana. Ay. Día 2 suspendido. Día 2 sin Instagram. Que esa es otra cosa que empiezo a valorar. No solo la cuenta en sí, sino la posibilidad de navegar Instagram. Muchos amigos, gente de las redes y demás me escribieron como debes estar totalmente desolado, debes estar trepando las paredes. No tanto, la verdad. Me tomo en general las cosas bastante con soda. Y esta no es la excepción. Hoy me levanté con la noticia de que ya no puedo siquiera abrir la aplicación de Instagram estando logueado yo. Antes lo que pasaba era, yo abría Instagram y ni bien abría, ¡pum!, pantalla toda como bloqueada con un cartel que decía como que se estaba por revisar mi cuenta, qué sé yo. Hoy ya me quiqueó, me pateó de ahí. Estoy siquiera sin poder ingresar a la cuenta, sin nada, pero me dejó apelar y me dejó poner toda una descripción de por qué yo creía que no debían suspenderme la cuenta. Yo lo que les dije es, armé una comunidad bastante grande, estoy casi acompañando el espíritu Instagram o el espíritu que Instagram quisiera transmitir. Hay un montón de gente que me escribe todos los días, che, tu contenido me encanta, me relaja o lo disfruto, así que más que eso yo no puedo hacer. Eso desde el lado más orgánico y burocrático de la situación, si se quiere. Pero
hay un lado más Barrani. Barney que es negro, informal, exento de tributos, no exento, ilegal, eludiendo impuestos. Resulta que hay un muchacho que se dedica a levantar cuentas suspendidas. Al parecer el chabón puede levantar cuentas suspendidas, te hace como unas preguntas básicas para entender si tu cuenta es desbloqueable o no. Una vez que vos le tirás toda esa data, el chabón te dice sí, no. En mi caso, por suerte, dijo sí, pero el desbloqueo tiene un valor de $450. Es un numeral, es un número, gente, es un numerazo, es un numeraldi, sí. Yo de momento no estoy dispuesto a poner esa plata para recuperarla, porque creo que luego del descargo que hice hoy y demás, el rumbo normal, orgánico de las cosas debería llevar al desbloqueo de la cuenta. Ahora, si pasa una semana o 2 semanas y esto no cambia, probablemente tenga que poner esa guita. Así que nada, otra cosa que me estaba olvidando pero me parece clave son unas vacaciones obligadas de Instagram que me vienen muy bien. Lo voy a tomar así, ojalá las cosas se solucionen pronto y pueda volver a mi red social predilecta. Pero mientras tanto, lógicamente, suscríbanse y demás porque le estoy metiendo a YouTube suave y estamos creando cosas copadas para que se las disfruten. Así que día 2, esto. Ni más ni menos. ¿Qué onda, perros? Ya es el día 4. Como ustedes saben, ya pelé. Estoy esperando a que me manden un mensaje, a que un mail de Instagram, algo de Facebook, Instagram, de Meta o lo que sea, diciéndome que fue un error y que te devolvemos la cuenta y que está todo ok, pero necesito mi cuenta de nuevo. De momento nada, lamentablemente ni un maldito mail. Las personas que había contactado y que estaban ahí viendo qué onda, un posible contacto de Meta, etcétera, no sucedió, está muy difícil. Dicen que hubo como también una suspensión de cuentas bastante grande, se están ajustando, no sé, ciertos temas que desconozco. Lo que me sucedió fue, tuve como unas vacaciones obligadas, empecé a meterme mucho en YouTube Shorts, TikTok, que TikTok ya había intentado empezar a ver la plataforma y demás, pero es como que, no sé, la encuentro muy viciada, ya le voy a agarrar la mano y me voy a meter más a investigar TikTok, pero además me hizo pensar muchísimo. Dije, es una bocha de laburo que le metí a Reels. Es como que ahí te vienen esos pelados de podcast. Tienes que poner los huevos en diferentes cestos, viejo. ¿Sabes cómo se maneja el dinero? ¿A qué iba con todo esto? Creadores y creadoras, si estás en TikTok o en Instagram o en YouTube, trata de diversificarte. Trata de tener varios espacios donde tu comunidad o tus comunidades puedan consumir las cosas que haces, porque si tenés uno solo, como en mi caso, que hoy en día tengo Reels, se te baja Reels, estás en bolas. Entonces, estoy muy manija con YouTube. Nada, creo que se pueden hacer cosas re piolas en paralelo, las reuniones y cosas que van saliendo con marcas o con gente en general. Es súper positiva, pero a la vez el Instagram, ¿dónde está el Instagram? En fin, si esto orgánicamente no se resuelve, voy a tener que pagar a plata. Pielo, pagar a plata. Así que si pasa algo, no sé qué algo, nos vemos mañana. Si no, no sé. ¿Qué onda, perritos? ¿Qué onda, perritas? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien. Este es el día 6. Vengo a contarles unas novedades. Hubo cosillas, apariciones, esperanzas que les quiero pasar a contar hoy, siendo miércoles. Y estas fueron las novedades, perris. Ayer yo me iba a reunir con una marca de ropa divina. Le mando un audio, le digo, che, escúchame, yo sé que habíamos arreglado para reunirnos hoy. La realidad es que estoy en este proceso de recuperar mi cuenta. Esta persona, además de compadecerse y decirme, che, qué garrón, me dice,
tengo un contacto en Facebook, si te interesa. Cuestión que dije, vos sos un enviado del cielo. Pues claro que me sirve un contacto. Me dice, bueno, mandame un audio entero contando lo que pasó. Entonces el muchacho me dice, listo, ya lo reenvié a esta persona. Me reenvía un audio de esta persona diciendo, bueno, dale, voy a ver si puedo apelar internamente. Así que nada, esto sucedió ayer. Yo hoy no volví a hablar con esta persona. No quiero molestar. Si bien es algo que a mí inquieta saber en qué estado está eso, quiero ser súper respetuoso ya que me brindaron ayuda y me están dando una mano con eso. Así que nada, esas son las novedades a día de hoy. Ojalá nos veamos pronto. Llegó el día 7 y tengo noticias. Tengo la necesidad de compartirles lo que aconteció ayer a la noche. Ay Dios, no la quiero quemar. Los argentinos ya saben cómo somos. No queremos contar las cosas buenas por si se queman. Pero bueno, yo lo voy a contar igual porque estoy muy manija. Bueno, perritos, día 7. Saben que ayer yo me quedé todo el día esperando ese mensaje, esperando una actualización, que me digan en qué estado quedó, qué pasaba. 10 de la noche cuando recibo un mensaje diciéndome, che, le contestaron directamente de Meta Estados Unidos, dándole detalle de qué es lo que había pasado. Y les voy a mostrar el mensaje que para mí fue la gloria, que me trajo un poco de claridad ante tanta neblina. Es el siguiente, se los voy a leer y les voy traduciendo para que más o menos vean por dónde va el asunto. Dear blah blah blah. Thanks for contacting us. We reviewed the account and upon review found that the account is active, but there is a checkpoint at birthday because of that user may not be able to access the account. Maybe they didn't add their birthday, which is why they are in the underage checkpoint. What the that means, my friend? What the f? Ahora vamos al criollo, vamos a la bife. ¿Qué significa esto? Entiendo que Instagram lo que hace con contenidos como el mío, el cual tiene un cogollo, que tiene humo, que tiene cosas así, se asegura de que el creador, la creadora, sea mayor de edad. Entonces yo supongo que vieron que yo no tenía seteada la fecha de nacimiento, soy un estúpido. Y básicamente dijeron, te deshabilito hasta que suceda un milagro como está sucediendo ahora. Sigamos. This is a product and legal requirement as you can see here and here. Hay dos links que yo no tengo acceso, pero entiendo que deben ser las políticas de ellos. Once the birthday is added, the account will be cleared from the checkpoint. Una vez que agregues esa fecha de nacimiento, la cuenta se va a limpiar de ese checkpoint. In order to address this, please fill out this Google Sheet, adding only the username and the affected account. On a daily basis, the new Instagram accounts added to the list will be run through a tool to remove the block currently in place, and the affected user will be able to re-enter the date of birth of the person running the account again after 48 hours. Y al final dice, please advise them that they should ensure that they enter their own date of birth and not the date of creation of their business, the dog, cat's birthday, if it's a pet account or similar. En fin, gente, hoy, día 7, en esa estamos. A nada de recuperar la maldita cuenta. Estoy que tiro todo. Estoy que no se dan una idea, Quiero prender la cámara mañana y contarles la gloria. Pero no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. ¿Qué onda, perros? ¿Cómo están? Este es el día 13 y se fue toda la madre. ¿Cómo estoy? A punto del colapso mental. Me tomo en general las cosas bastante con soda. La realidad del caso es que no avanzó nada. Resulta que no tuve más novedades de ese contacto. De hecho, recién me pasó mi contacto intermediario. Me pasó un screen de esta persona que trabaja en Facebook que le había pedido toda esa data y cuando él se la dio nunca más le contestó. Pero en realidad yo filmé ese video diciendo que más o menos en 48 horas debería estar todo, pero en realidad quizás no, porque quizás nunca llegó a poner mis datos ahí. El panorama es horrible. Yo venía en una ola de contenido, con todo súper planeado, hablando con marcas y todo eso. De 3. Una marca con la que yo había hablado de Estados Unidos, que se llama With Humor. Chris, el dueño de esa marca. Ayer a la tarde recibo un mail de él. Me dice, Tomás, vi que no tenés cuenta. ¿Qué pasó? ¿Te bajaron la cuenta?
¿necesitas ayuda? Y yo como, oye, momento, Y nada, el chabón se ofreció a extender su mano. Así que nada, mientras sigue este proceso con la persona esta de Facebook, también voy a avanzar con Chris. Recién me pidió un par de datos y necesito que esto se solucione en serio ya. Hoy sí, siendo día 13, me declaro desolado. Bueno, perros, cuídense. Voy a prender la cámara cuando tenga novedades. Esténse suaves, no se preocupen por boludeces, que lo importante, si está, es un golazo. Y si no está, pidan ayuda, que acá se las brindamos. Volvió la cuenta, lo logramos. Necesito que vean esto porque es lo mejor que me pasó en los últimos años. Volvió la maldita cuenta. No lo puedo creer. Pasaron muchos días. Ahora les voy a contar todo. Déjenme bajar 1000 cambios porque estamos de nuevo. Estamos de vuelta en el maldito juego. Ahí les cuento qué fue lo que pasó. No tuve noticias de este contactillo, lamentablemente. Entonces ya estábamos llegando al fin de semana. Ayer día viernes. Y yo les conté en los primeros días que había un muchacho que recupera cuentas. Así que dije, ya fue. Vamos a decirle a esta persona que cobra por sus servicio si nos puede recuperar la cuenta. Le avisamos el viernes. Yo dije, bueno, esto la semana que viene tendré novedades. El chabón menos de 24 horas recuperó la maldita cuenta. Es una locura. Es una locura por donde la vea, che. O sea, le avisamos ayer a la tarde. El chabón hoy a las 2 de la mañana, yo no me enteré, ¿no? Pero hoy a las 2 de la mañana le mandó un mensaje al J diciendo, che, la cuenta está arriba de nuevo. Yo no sé qué hace, cómo hace este muchacho. Lo único que sé es que es un maldito maestro. Es un maldito maestro del sistema. Pagamos la recuperación, hubo que poner la Taraish, hubo que poner la Torteclia. A ver, no nos cobró tan caro. $6.000. Chabón, le habían roto el upite. No, nos cobró finalmente $300. El servicio valió la pena. Imagínense que cuentas con 500.000 seguidores como es la mía, son cuentas que lógicamente tienen proyección y son fuentes de trabajo que a la larga y a la corta generan más dinero del que invertimos en recuperarla. Estoy contento porque pasó bastante tiempo en los que ustedes vieron. El único día en el que yo estaba ya friqueando fue el miércoles pasado. Por ende puedo decir que estuve 2 semanas con un temple y los chakras más alineados que camioneta recién sacada de alineación y balanceo. Qué mal chiste, flaco. Te tenés que dedicar a otra cosa. Quiero hacer como un punteo de las cosas que me llevo de esta experiencia. Me llevo casi todo bueno, positivo, bancarla, mantener la calma. Hay cosas mucho peores. Otra cosa copada que me llevo, la gente piola que se acerca. Se me acercó gente a ofrecer ayuda y a brindar contactos y demás. Yo revaloro que se acerque alguien y me brinde una mano desinteresadamente. Pues nada, aproveché el tiempo para filmar para YouTube y para hacer otras cosas que también considero positivo. Unas vacaciones obligadas porque yo soy súper autoexigente y estoy todo el día trabajando. Entonces venía un ritmo súper quemado. Entonces fueron semanitas de vacaciones que pude aprovechar. Otra cosa que me llevo importante es no puede ser el único canal de desarrollo de un creador o una creadora. Hay que diversificarnos. Instagram, TikTok, YouTube. Cosas negativas. Tiempo de cero engagement que va a tener la cuenta. Esperar que los seguidores no estén como ya me olvidé. Yo ya me olvidé de ti. Yo ya me olvidé de tu amor. Voy. Quiero hablar con mis malditos seguidores y seguidoras porque los extraño un montón porque son una masa. Así que nada, casi todo positivo. Si vos estás viendo este video porque te bloquearon la cuenta, te suspendieron, etcétera, trata de apelar a forms. En la descripción del video voy a dejar un par de forms de Instagram en los que pueden apelar. No voy a dejar el contacto de este muchacho porque es medio secreto, pero busquen también gente que recupere cuentas en caso de que necesiten la cuenta ya. Porque el proceso como de recuperación orgánico, si se quiere, puede tardar más o menos dependiendo de su caso. En fin, gente, gracias por ver esta secuencia de días calamitosos y no tanto. Espero les haya servido de algo. Suscríbanse si no se suscribieron. Voy a estar subiendo mucha data a YouTube. Así que nada, cuídense, los quiero mucho y estén muy suaves. Nos estamos viendo, perros. Chau.